yo fui de su amor, anhelando mi negro pecado borrar, ese cáliz de muerte bebió. Mi pecado en la cruz fue clavado con él, con que se anheló mi perdón. Con qué paz, con qué amor, hoy contemplo esa cruz donde él mi maldad expió. Nunca más esa carga de muerte y dolor sobre mi débil hombro pondré. Yo la dejo clavada allí en la cruz, pues allí fue clavada por él. Mi pecado en la cruz fue clavado con él, con que se anheló mi perdón. Con qué paz, con qué amor, hoy contemplo esa cruz donde él mi maldad expió. Cuán paciente conmigo, cuán sabio es hoy, que de escorias librándome va. Bajo un cielo sin sombra de condenación, gozo libre su amor sin igual. Mi pecado en la cruz fue clavado con él, con que se anheló mi perdón. Con qué paz, con qué amor, hoy contemplo esa cruz donde él mi maldad expió. Mi anhelo creciente es asirme de él y ofrendarle mi vida en su altar. Proclamar en un salmo de amor y de fe que en la cruz él tomó mi lugar. Mi pecado en la cruz fue clavado con él, con que se anheló mi perdón. Con qué paz, con qué amor, hoy contemplo
Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es entender demasiado tarde no aprovecha. Algunos que han vivido negando la pandemia y rechazando la vacuna han terminado en la UBI. El 72% de los últimos ingresados en España son de este tipo de personas. Lógicamente se han dado cuenta de su equivocación y eso es bueno. Pero reconocer el error tarde no libra de padecer la enfermedad y exponerse a la muerte hasta que salgan del hospital. Entender una realidad demasiado tarde no aprovecha para evitar padecer sus fatales consecuencias. Dios ofrece su salvación y bendiciones al hombre en tiempo presente. El paso del hombre por la vida es breve. La vida humana es breve, de manera que nadie sabe cuántos años vivirá. Algunos mueren jóvenes y otros viejos. Dice el Salmo 89, versículo 47. Cuán breve es mi tiempo. Y dice el Salmo 90, versículo 5 al 6. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. De esta manera describe la Biblia al hombre y la brevedad de su vida. Algunos, a pesar de esa brevedad de la vida, desperdician sus vidas en cosas vanas y temporales, en cosas que quedarán aquí, porque nadie puede llevar nada a la otra vida. Desnudos vinimos y desnudos nos marcharemos. Dice Lucas 12, 15 al 16 y 18 al 20, que les dijo el Señor: guardaos de avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Un hombre rico dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes, repósate, regocíjate. Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y los que has provisto, ¿de quién será? Algunos viven para amasar fortunas, para disfrutar de deleites temporales de esta vida, para poseer cosas. Y al final todo eso quedará aquí. La mayor parte de esas cosas no nos sirven de mucho ni para esta vida y por supuesto de nada para la venidera. Algunos olvidan que el destino eterno se materializa en el tiempo presente de la vida. Dice Eclesiastés 12, 1 y 7, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Todos, todos tenemos como destino final de nuestras vidas terrenas la muerte. Todos. Por eso el texto que hemos leído nos dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Es en la juventud de la vida en la que deberíamos de tener y mantener una relación de salvación con Dios. Porque
El tiempo pasa, la vida pasa. El tiempo de la vida es breve. Somos como una flor de un día. Es por ello que Dios, cuando nos ofrece la salvación y cuando nos ofrece sus diversas bendiciones, su prosperidad, su ayuda, su permanente presencia en nuestras vidas, es por ello que Dios, siempre que nos ofrece desde la salvación a todas y cada una de las bendiciones que Él quiere darnos en esta presente vida, siempre Dios nos ofrece todas y cada una de esas cosas para el tiempo presente, el tiempo de nuestra vida. El propósito de salvación eterno se manifiesta en el tiempo de Dios. Dios tiene su tiempo para todas las cosas. También lo tiene para nuestra salvación, para la salvación de nuestros seres queridos. Nosotros no podemos forzar ese tiempo. El tiempo de Dios, el reloj de Dios, marca una hora. Nosotros no podemos ni adelantarla ni retrasarla. Dice en 2 Timoteo 1:9 al 10, que Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La salvación es un don de Dios en Cristo, un don que nos fue concedido antes de la fundación del mundo. Como dice el texto recién leído, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y esa salvación eterna de Dios, esa salvación que Dios nos concede en Cristo, porque nos escogió y predestinó para ello, en el tiempo de nuestra vida presente, en algún momento de ese tiempo presente, Dios la hace una realidad, la manifiesta, la materializa. El mensaje del Evangelio ofrece la salvación, combinando el tiempo de Dios y el tiempo nuestro. En Marcos 1:15 se dice, el tiempo se ha cumplido. Aquí se refiere al tiempo de Dios. El tiempo se ha cumplido. Y sigue diciendo, y el reino de Dios se ha acercado. Se ha acercado a nosotros en nuestro tiempo. Y dice a continuación, arrepentíos y creed en el Evangelio. Por tanto, he aquí el encuentro entre el tiempo de Dios y el tiempo nuestro. El tiempo de Dios eterno tiene un momento en nuestra vida presente que se cumple. Se cumple para, si así Él lo tiene decidido en sus planes eternos, salvarnos. Y cuando este momento de Dios se cumple, Él nos llama al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos. Este es el mensaje de Dios para el tiempo presente de una persona a la que ha decidido salvar. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Por tanto, al tiempo eterno de Dios hay que sumarle nuestro tiempo presente y un tercer tiempo, también nuestro,
que es una especie de presente continuo. Un presente continuo que no es otra cosa que nuestra vida cristiana. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados en el tiempo presente del ya, del ahora. Dios borra nuestros pecados y, dice el texto, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí se habla de otros nuevos tiempos, tiempos también presentes, pero presentes empezando por el hoy, por el mañana, el pasado, y así poco a poco lo que es nuestra vida, la vida de una persona cristiana, una persona que es hijo de Dios. Es en el tiempo presente de las personas que Dios, por tanto, ofrece la salvación. Y es en el tiempo presente nuestro que tenemos que recibir la salvación. Él la ofrece en ese tiempo presente. Y es en el tiempo presente que la recibimos. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Aquí hay un presente. Tiene. El que cree en el Hijo tiene. No se dice tendrá, sino tiene. El que cree en el Hijo ahora, ya, hoy, tiene ahora, ya, hoy, vida eterna. Por tanto, siempre es así. La salvación, Dios la presenta al hombre, al ser humano, en el presente de su vida, para que la reciba también en el presente de su vida. Dice 2 Corintios 6, 1 al 2, que la gracia de Dios dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Este texto es muy hermoso y también muy profundo, porque nos muestra cómo esa gracia de Dios que nos salva se nos presenta en tiempo aceptable. Tiempo aceptable. En día de salvación. El tiempo aceptable de parte de Dios. El tiempo aceptable de parte nuestra. En día de salvación. Que no es otra cosa que el ahora. He aquí ahora. El tiempo aceptable. He aquí ahora. El día de salvación. Por tanto, Dios, ante la brevedad de nuestra vida, se presenta con su salvación en el presente, en el momento que Él, en su tiempo eterno, decide, ha decidido, y que es nuestro presente, y que ambos tiempos se juntan para que se produzca lo que la Biblia denomina la conversión o el llamamiento eficaz. Y algunas personas de las que oyen la palabra de Dios, de las que oyen el Evangelio, aprovechan la salvación a tiempo. Y otras lo aprovechan al límite de ese tiempo. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que algunas personas, por ejemplo, como Timoteo, aprovecharon las bendiciones de Dios a tiempo, en el sentido de que eran, en el caso de Timoteo, eran niños. Él era un niño cuando oyó hablar de la salvación y cuando recibió la salvación. Él era un niño. Nos dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 3, 14 al 15, que Pablo le dice a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe
que es en Cristo Jesús. Timoteo conoció el Evangelio siendo tan solo un niño, por el testimonio de su abuela y de su madre. Entre ambas mujeres le llevaron a la fe y a la salvación. Nos dice 2 Timoteo 1, 3 y 5, doy gracias a Dios al cual sirvo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Estas dos mujeres llevaron, como consecuencia de su propia fe, de su genuina y auténtica fe, llevaron a Timoteo al conocimiento de Cristo como Salvador y Señor de su vida. Es muy importante que entendamos esto. Los que somos padres, los que somos abuelos, los que somos maestros de niños en la escuela dominical de la iglesia, es muy importante que entendamos que el propósito de llevar los niños a la iglesia, a la casa de Dios, es llevarlos a la fe de Cristo. No es entretenerlos, no es darles cultura bíblica. Eso está bien. No estoy en contra de la cultura bíblica. Por el contrario, es bueno. Es bueno que los niños sepan los nombres de los libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, los nombres de los apóstoles, los nombres de los profetas mayores, de los profetas menores, etc. Es importante que los niños conozcan, sepan cultura bíblica, es decir, conocimiento con respecto a personajes, a historias, a temas, a asuntos que tienen que ver con la palabra de Dios. Todo eso es muy importante. Pero cuidado. Cuidado con basar nuestra enseñanza de los niños solamente en esas cosas. Un niño puede saberse de memoria los libros de la Biblia, puede saberse de memoria muchas cosas de la Biblia y no entender que es un pecador. Y no entender porque no se le ha enseñado que es un pecador y que necesita la salvación y que Cristo es el Salvador. Es triste que eso suceda porque eso quiere decir que sus padres o sus maestros de escuela dominical no se han preocupado en darles un conocimiento de salvación, sino solo en darles cultura bíblica. Timoteo era creyente desde niño. Era creyente en Cristo y por tanto conocedor de lo que supone ser un pecador, de las consecuencias del pecado y de que Cristo perdona, limpia, redime a todo aquel que cree en él. Timoteo es un ejemplo de cómo conocer al Señor de niño es todo un privilegio. Conocer al Señor de niño es un gran privilegio. Porque supone no solo la salvación de un alma, sino la entrega de toda una vida de amor y de servicio para el Señor y para su causa. Cuando se convierte un niño, además de salvarse un alma, se gana una vida para Cristo. Toda una vida de amor, de servicio, de entrega, de testimonio para Cristo.
Por eso Pablo le dice a Timoteo 1:6 al 8, te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti, porque nos ha dado Dios espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, da testimonio de nuestro Señor. Pablo estaba convencido de que Timoteo era un verdadero hijo de Dios, que tenía el Espíritu Santo, que tenía el poder, el amor y el dominio propio del Espíritu Santo. Y por tanto, en ese poder, amor y dominio propio, testificaba del Señor. Por tanto, Timoteo es un ejemplo de alguien que en el tiempo presente de su vida recibe la salvación a tiempo. En el tiempo presente de su vida recibe la salvación a tiempo. A tiempo y con tiempo de vivir para el Señor. Y otro caso de salvación en el presente de la vida, pero en este caso no a tiempo, sino in extremis, es decir, al límite del tiempo, al final de la vida. Vulgarmente podríamos decir, siendo salvo por los pelos. Este es el caso del buen ladrón. El buen ladrón se dice coloquialmente así al ladrón de los dos que estaban junto a Jesús, al ladrón que creyó en Cristo. Se le llama el buen ladrón para distinguirlo del otro. Pues este hombre vivió toda su vida como un malhechor. Nos dice Lucas 23:33 que cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Así pues, este hombre había vivido como un malhechor y lo habían apresado, juzgado y condenado a muerte como un malhechor. Pero poco antes de su muerte, estando ya en la cruz, reconoció su condición de pecador culpable. Nos dice Lucas 23:39 al 42, que uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba a Jesús, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, el llamado buen ladrón, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Este hombre reconoció su pecado, reconoció que recibía el castigo que merecía su pecado y reconoció que Jesús, por el contrario, era inocente. Estaba allí en la cruz por la maldad humana, no por ninguna maldad propia, sino por la maldad humana. Todo esto lo reconoció este hombre. Y además de reconocer el pecado propio, este hombre, el llamado buen ladrón, creyó en Cristo para salvación y vida eterna. Este hombre en la cruz experimentó el llamado de Dios, el llamado de Dios a la salvación, creyendo en Cristo. Nos dice Lucas 23:42 al 43, que aquel hombre dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por tanto, aquel hombre recibió la salvación
en el último momento de su vida, a poco tiempo antes de morir. No tuvo tiempo de vivir para Dios, ni para servir a Dios. Creyó, murió y fue con Cristo, en ese orden. Y con poco tiempo entre una cosa y la otra. Creyó, murió poco después, no sabemos cuánto, pero poco después, y nada más morir fue con Cristo. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por tanto, este hombre es un ejemplo de una persona que recibe la salvación, sí, en el tiempo presente de su vida, sí, pero in extremis, a última hora. Fue salvo, sí, por los pelos. Unos pocos minutos, no sabemos si quizás alguna hora, no sabemos el tiempo exactamente, pero poco antes de morir. Mientras que Timoteo recibió la salvación siendo un niño y tuvo toda una vida por delante para vivirla en servicio y amor al Señor. Pero también están los que rechazan las bendiciones de Dios en la vida presente. Hay personas que escuchan el Evangelio. Cuando el Evangelio se predica a muchas personas, sin distinción. Y entre esas muchas personas, sin distinción, que oyen el Evangelio, las hay que en su vida presente rechazan el Evangelio, la salvación, las bendiciones de Dios, las rechazan. Y los que rechazan las bendiciones de Dios en la vida presente, las suplicarán demasiado tarde. Las suplicarán demasiado tarde. Algunos en la vida presente viven de espaldas a Dios y a su salvación. Solo viven para disfrutar del mundo, con frenesí, ignorando a Dios, del que conocen algo lo suficiente como para no tener excusa un día ante Él. Nos dice Lucas 16, 19 y 24, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Este es un ejemplo de hombre que rechaza a Dios porque ama al mundo, porque vive disfrutando de las cosas de este mundo con ansia, con un deseo inmenso. Dice el texto que hacía cada día banquete con esplendidez. Este hombre conocía algo de Dios, porque más adelante se nos dice, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham. Más tarde, después de morir, ya en otro lugar, llamó a Dios Padre. También empleó la palabra Abraham, porque ustedes saben que los justos van al seno de Abraham, o lugar donde van aquellos que según la promesa son hijos de Abraham, porque a él fueron dadas las promesas del Evangelio, y todos los que creen en Cristo son, según esa promesa, hijos de Abraham. Pero lo interesante de este texto es que este hombre que conocía algo de Dios, hasta el punto de llamarle Padre,
en su vida no lo tomó en cuenta para nada. El rico de esta historia vivió sin Dios y murió sin Dios. Y sin Dios se encontró en la eternidad. Vivía de forma egoísta. Nunca se preocupó del pobre que tenía a su puerta. Nos dice Lucas 16, 20 al 22, que había también un mendigo llamado Lázaro, echado a la puerta de aquel, del rico, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Por tanto, aquel rico descreído, incrédulo, mundano, aquel hombre egoísta, insensible al pobre que vivía a la puerta de su casa, aquel hombre también murió. Murió el mendigo, pero también él murió. Porque la muerte es para todos, todos, creyentes y no creyentes. Los que en el tiempo presente de sus vidas han recibido a Dios y los que en el tiempo presente de sus vidas no han recibido a Dios, unos y otros morirán. Y la muerte, por tanto, también alcanza a los que no creen en nada. Y estos, los que no creen en nada, sabrán demasiado tarde lo que hay tras la muerte. Los que no creen en nada viven pensando que con la muerte se acaba todo, que no hay existencia tras la muerte. Pero sí la hay. El hombre tiene una parte espiritual que es inmaterial, que trasciende a la vida física presente. Y por eso nos dice Lucas 16, 22 al 24, que murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Por tanto, el rico descreído e insolidario, el rico incrédulo, al morir fue al lugar donde van los incrédulos, los injustos, a un lugar de tormento, nos dice el texto leído. Un lugar de tormento y de sufrimiento. Y estando allí, se dio cuenta, demasiado tarde, pero se dio cuenta de que era verdad todo lo que había oído en vida. ¿Cuánto hablamos de que todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna y todo aquel que no cree en Cristo no verá la vida, sino que le espera la condenación? ¿Cuánto hemos dicho este mensaje? ¿A cuántas personas también? ¿Cuánto lo hemos dicho? Y muchos no lo creen. Pero que una persona no crea en algo no significa que eso no exista.
como hemos dicho antes, al principio, hay gente hoy que no cree en el COVID, que cree que no existe y por tanto no cree necesario vacunarse, pero han cogido el COVID y muchos de ellos están en la UBI. Ahora sí lo creen. Por tanto, no creer en algo no significa que ese algo no exista. El rico no creía en que después de la muerte había una existencia de sufrimiento para los que mueren en pecado, mueren sin buscar el perdón de Dios en Cristo. Él no lo creía, pero una vez muerto, por experiencia, comprobó que efectivamente hay un lugar de condenación, de tormento, de sufrimiento, para aquellos que mueren en pecado, que mueren sin Cristo, que mueren sin salvación, sin perdón de pecados, sin vida eterna. Para estos hay un lugar de tormento. Estas personas rechazaron el regalo de Dios en vida. En el tiempo presente lo rechazaron. No lo consideraron conveniente. No lo consideraron oportuno. Prefirieron disfrutar de esta vida. Creyeron que una vida de seguimiento de Jesús les estorbaría, les impediría disfrutar del mundo, de la vida. Hay personas que tienen esto como un lema: disfruta de la vida, dicen. Este hombre lo hacía. Hacía cada día banquete con esplendidez. Disfrutó de la vida todo el tiempo que le duró esa vida. Pero murió. Y fue a un lugar terrible. Y comprobó que era verdad lo que había oído decir tanto a muchas personas. Prepárate para el encuentro con Dios. Arrepentíos y convertíos. Había oído decir esto. Creed en Cristo y sed salvos. Pero este hombre rechazó todo esto. Y ahora se da cuenta, demasiado tarde se daba cuenta, de que era una realidad todo lo que había oído decir. Reconocer ciertas cosas demasiado tarde no aprovecha para nada. Este es el problema que experimentó el rico. El problema que experimentan muchos en esta vida con otras muchas cosas. El problema que experimentarán también mucha gente cuando mueran y vayan a la otra vida. Reconocer las cosas demasiado tarde no aprovecha para nada. Dios le recuerda al rico unas cosas y le aclara otras. Pero las cosas que le recuerda y las cosas que le aclara no le ayudarán, pues ya no hay remedio para él. Está en un lugar del que no se sale. Está en un lugar en el cual no puede pasar a otro. Está en un lugar por los siglos de los siglos. Y Dios le recuerda al rico en Lucas 16, 25 al 26. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también males. Pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá
pasar acá. Este texto de forma contundente rechaza la doctrina del purgatorio, esa doctrina engañosa que hace creer a mucha gente que si tú mueres sin Cristo, sin salvación, vas a un lugar donde estás un tiempo sufriendo, purgando tus pecados, y de allí otros te sacarán con intercesiones. Todo eso es un fraude, es un engaño del diablo. El que vive con Cristo y muere con Cristo, estará con Cristo. Y el que vive sin Cristo y muere sin Cristo estará eternamente. Que nadie os engañe. En el texto que hemos leído se dice claramente: una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, entre los salvos y los condenados. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. La salvación se recibe en la vida presente. En la vida presente. Una vez muertos, si se muere con salvación, se tiene salvación. Y si no se tiene salvación, ya no hay oportunidad de adquirirla. El rico entendió que al pecador irredento, al pecador sin arrepentimiento, sin fe, le espera la condenación eterna. Y lo entendió porque la estaba padeciendo. Porque la estaba padeciendo. Porque la estaba sufriendo. En Lucas 16, 27 al 28, entonces les dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El rico, ahora que se ha dado cuenta de que existe el infierno, un lugar de tormento para los incrédulos, los impíos, los injustos, los que viven de forma egoísta para sí, los que pasan de Dios y del prójimo, ahora que se da cuenta de que eso existe, ahora piensa en su familia y dice: no me gustaría que mi familia viniera acá. Envíales a alguien de entre los muertos, a alguien que les advierta de lo que hay. Pero el Señor le responde al rico. Lucas 16, 29 al 31. A Moisés y a los profetas tienen mi palabra, lo que significa Moisés y los profetas, los autores del Antiguo Testamento. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, oigan la palabra de Dios, escuchen el mensaje de la palabra de Dios, que habla de salvación, que habla de regalo. Dios regala la salvación en Cristo para todo aquel que en Él cree. Él entonces dijo: no, padre Abraham, no, padre Abraham, mi familia tiene la palabra de Dios y no hacen caso, como tampoco yo hice caso a tu palabra. Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Si algún espectro se les aparece, entonces se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, si no creen a mi palabra, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Por eso tiene que ser por la palabra de Dios, creyendo a la palabra de Dios. No puede ser porque venga un fantasma y les meta miedo. No puede ser, porque la salvación es un regalo, sí. Un regalo de Dios en Cristo su Hijo, sí.
que murió en la cruz por nuestros pecados. Sí, claro que sí. Pero este regalo, esa salvación de Dios en Cristo, se recibe por medio de la fe. El pecador debe arrepentirse y creer. Creer en Cristo. No creer en fantasmas. No prepararse a base de miedo, a base de sustos. Por tanto, es en vida, en el tiempo presente de nuestras vidas, que tenemos que prepararnos para el encuentro con Dios. Es en el tiempo presente de nuestras vidas que tenemos que aprovechar la gracia que Dios nos ofrece en Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un regalo del amor y de la gracia de Dios, para todo aquel que en él cree, dice la palabra de Dios. Por tanto, el rico tuvo que prepararse en vida, tuvo que aprovechar la gracia de Dios en vida, y no lo hizo. Menospreció la salvación. La salvación, Dios, sus cosas, todo eso era un estorbo. Él quería disfrutar de la vida, vivir la vida, quería comer, vestirse de buenas ropas, oír música, estar con sus amigos. No quería otra cosa que disfrutar, vivir para disfrutar. Eso es lo que quería él. Y pensar en Dios, pensar en el prójimo, en el pobre que tenía a la puerta, todo eso, él no quería nada de eso. Por tanto, no lo hizo, rechazó todo aquello que Dios le ofreció, y cuando murió se encontró con la realidad. Demasiado tarde, conoció la verdad de Dios. Cuando ya estaba en un lugar de juicio, en un lugar de sufrimiento. Por tanto, es en el ahora, es en el ya que Dios llama al arrepentimiento y a la fe. La generación en tiempos de Noé oyó a Noé, pregonero de justicia, hablar del castigo divino que vendría sobre el mundo, malvado y corrupto. Durante 100 años, Noé predicó. Y el mundo de Noé no se preparó para el juicio venidero. Y llegó el diluvio y pereció. Cuando llegó el diluvio, entendieron que era verdad todo lo que Noé decía, pero era demasiado tarde. Por el contrario, los ninivitas se arrepintieron ante la predicación de Jonás y no fueron castigados por Dios. Por tanto, aprovecharon la gracia de Dios en el tiempo presente, la aprovecharon y se libraron del juicio divino. Ahora ya Dios nos dice que procuremos ser santos y vivamos preparados para el encuentro con Él. Jesús viene por segunda vez a la tierra y nos quiere encontrar santos y sin mancha. Y la Biblia nos llama a andar en santa y piadosa manera de vivir. Y hay muchos cristianos que oyen esto y se preparan y procuran ser santos, procuran vivir en santidad, pero hay otros que no lo hacen. Tenemos un ejemplo de esto en la Biblia, en la parábola de las 10 vírgenes. 5 de ellas eran sensatas y estaban preparadas para el encuentro con el esposo. Tenían sus lámparas llenas y por tanto cuando vino el esposo
en el tiempo que no esperaban, salieron a recibirle y se encontraron con él, porque estaban preparadas. Pero había otras 5 que eran insensatas, otras 5 que no se prepararon, no creyeron conveniente llenar sus lámparas de aceite, no creyeron conveniente ser santas y sin mancha, estar preparadas para el encuentro con el esposo. Y cuando éste vino, sin estar preparadas, se quedaron a la puerta, sin entrar a las bodas. Ahora ya Dios nos dice que nos alejemos del mundo y del pecado. La esposa de Lot no lo hizo. No lo hizo. En Sodoma el pecado entró en su corazón. Y cuando salió, miró atrás, porque su corazón quedaba en Sodoma. Miró hacia donde estaba su corazón y pereció. Y Daniel, por el contrario, propuso en su corazón no contaminarse con la comida ofrecida a los ídolos. Es un ejemplo de hombre creyente que vive para Dios en santidad, sin contaminarse con el mundo, sin hacerlo desde ya. Por tanto, todo esto que hemos visto son ejemplos, estos 3 ejemplos últimos, son ejemplos de que Dios quiere que en el ya de nuestra vida, que en el ahora de nuestra vida, que en el tiempo presente de nuestra vida, recibamos su gracia, nos preparemos para el encuentro con Él. Porque si no lo hacemos a tiempo, tiempo presente, muy tarde, demasiado tarde, entenderemos las cosas y ya no habrá remedio. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de que entender demasiado tarde no aprovecha. Dios ofrece su salvación y bendiciones al hombre en tiempo presente. El paso del hombre por la vida es breve y algunos la desperdician, olvidando que estamos aquí de paso para prepararnos para el encuentro con Dios. Es por ello que Dios ofrece su salvación y bendiciones al hombre en el tiempo presente, para que se arrepienta y crea en Cristo como su Salvador. Y algunas personas aprovechan la salvación a tiempo, como Timoteo, que vivió para Dios, y otros al límite de ese tiempo, como el buen ladrón, creyendo a última hora. Pero por otro lado están los que rechazan las bendiciones de Dios en la vida presente. Estos las suplicarán demasiado tarde. Algunos en la vida presente viven de espaldas a Dios y a su salvación. Solo viven para disfrutar del mundo, ignorando a Dios y al prójimo. Reconocer ciertas cosas demasiado tarde no aprovecha para nada. El rico padeció la condenación y nada pudo librarle de ella. Ese es el camino de todos los incrédulos. Es durante la vida presente que hay que aprovechar la gracia de Dios para arrepentirse, para creer, para ser santos, para separarse del mundo, para obedecer a Dios en cualquier cosa que nos pida. Es en el tiempo presente de la vida que hay que oír la voz de Dios, porque si no lo hacemos en el tiempo presente, cuando lo entendamos será demasiado tarde y ya no habrá remedio. Dice Isaías 49:8, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí,
y en el día de salvación te ayudé. Y dice Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Que Dios te ayude y te bendiga. Amén. Manos abiertas que buscan descanso, ojos atentos que velan llorando, pero somos su pueblo, sacerdocio real, revestidos en su poder y amor, y el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y de su paz recibirá su bendición. Vidas desiertas que esperan su siembra, vasos de barro que acercan su gloria, pero somos su pueblo, sacerdocio real, revestidos en su poder y amor, y el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y de su paz recibirá su bendición. Manos abiertas. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos llama a oír tu palabra. En el tiempo en que tú la traes a nosotros, a nuestras vidas, a oír el mensaje de tu palabra, el mensaje que nos llama a la salvación, a la santidad o a cualquier otra cosa. A oír ese mensaje y responder a él positivamente. A responder hoy, en el tiempo que tú nos das tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estar preparados para el encuentro contigo. Que no seamos como aquel hombre rico que entendió la realidad de las cosas cuando era demasiado tarde, cuando ya no había remedio. Líbranos de esto, Padre. Gracias por tus muchas bendiciones que nos has dado, no solo en Cristo, tu Hijo, sino cada día las cosas maravillosas que obras entre nosotros, por la sanidad que está sobrando entre nuestros seres queridos, Señor,
Gracias, bendito seas. Gracias una vez más, porque estás cuidando a Carmen Teresa, a Susana, porque estás cuidando, Señor, a otras personas que tienen o han padecido enfermedades como el COVID. Ayuda, Señor, a Ángeles a terminar de recuperarse. Ayuda también, Señor, al marido de Noemí. Ayuda también, oh Padre, a cualquier persona que esté en tratamiento o en investigación de sus enfermedades, como la madre de Patricia. Señor, que tú tengas misericordia de ella y que tú permitas, Señor, que las cosas salgan de manera que sea bueno para ella, para Patricia, para toda su familia, y que todo esto sea para bien. Ayúdale, Señor. También te suplico por las personas que son mayores de edad, son personas que están en una edad avanzada y que te necesitan, como Carmen Rosa, como Cristina, como Jeremías. Ayúdale, Señor. Sigue, Señor, librándonos del COVID. Aún y a pesar de estar vacunados, Señor, sabemos que esta pandemia es muy virulenta, muy grave y que aún a personas vacunadas les ha contagiado. Líbranos del mal, Señor, y ayúdanos no, a no caer en esta enfermedad. También te suplico, Señor, que ayudes a los que están llevando el Evangelio a sus familias, como es el caso de Ricardo. Ayúdale con su madre. Ayuda a cada uno de los que estamos procurando que otras personas conozcan la salvación. Ayúdanos, Señor. Sé tú delante de nosotros quien pelees la batalla y danos la gracia de seguir confiando siempre en ti. Bendito seas, Padre, por todo lo que haces, por todo lo que eres, por todo lo que recibimos de ti. Gloria a tu nombre. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.